Hola, buenos días, Dios bendiga sus preciosas vidas. Aquí estamos en este día jueves, una vez más, compartiendo con todos ustedes doctrina, buena doctrina, la única, la verdadera, la que viene de nuestro Padre por medio del Espíritu, a través de nuestro Señor Jesucristo que mora en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que Él tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Y quién es el que tomará de lo de Jesús? ¿No es cierto? ¿De quién tomará? De Jesús. ¿Y quién? El Espíritu Santo que mora dentro de nuestros corazones. Por eso es que la palabra no es revelada a cualquiera. Como dice la palabra de Dios allí, creo que está en San Mateo, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino, más a ellos no les es dado. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los que dicen tener al Espíritu, pero no lo tienen. Los que predican una falsa doctrina, los que están dentro del... Perdón lo que voy a decir, ¿no? Pero quizás alguno se sienta ofendido, pero los verdaderos no se van a sentir ofendidos. Pentecostalismo. Hoy leí eso y estaba bueno, pero no lo quise compartir porque justamente hablaba sobre el don de lenguas, que es lo que vamos a estar hablando ahora, ¿no? Y ahí está justamente en el titulito sobre el tema del don de lenguas, que muchos confunden este tema porque lo relacionan con las lenguas que son idiomas, ¿sí? Y yo quiero leerles y compartir un escrito de mi amado pastor, Daniel Nicolás Pastores, que fue a través de él que el Señor me abrió los ojos, porque yo hace muchos años atrás que vengo predicando la palabra de Dios aquí en el Facebook, y 16 años, 17 más o menos, y predicaba cualquier verdura. Y cuando me exhortaban, me molestaba. Lo reconozco, hermanos y hermanas queridos, y a ustedes los que no son hermanos también, y que están escuchando por primera vez este vivo. Sí, me molestaba mucho porque yo estaba muy convencida de lo que decía. Y hoy quizás hay muchas buenas personas, bien intencionadas, que por ahí predican o comparten lo que otro dijo. Pero por eso es que nosotros tenemos que ser como los hermanos de Berea, ¿no es cierto? Que comprobaban en texto y en contexto si lo que Pablo les estaba enseñando era cierto. ¿Sí? Porque, a ver, es muy fácil agarrar algo que hizo alguien, tomarlo y compartirlo. Yo a veces hay escritos muy bien intencionados y muy lindos que digo, esto lo quiero compartir, pero después hay un punto, hay una pequeña zorra que digo, no lo puedo compartir por esto, porque acá se contradice. Entonces lo dejo. Y por ahí todo lo demás está bueno. Pero hay un punto en el que puedo llegar a ser de confusión para los demás, entonces trato de no compartirlo. Justamente por este tema, ¿sí? Bueno, hermanos queridos, a los que me conocen, soy Moni Aguilera de Juárez, y a los que no me conocen también, que Dios bendiga sus preciosas vidas, que tengan paz en este día. Vamos a estar hablando de un tema muy importante, ¿sí? Porque hoy hay muchos mandamientos de hombres, ¿sí? Que con astucia, lamentablemente, y por ganancia deshonesta, detienen la verdad. O sea, no quieren que compartamos la verdad. Por eso hablé del pentecostalismo, porque una cosa es el pentecostalismo con N y el otro es con S, pentecostalismo, porque no es lo mismo una cosa que otra. Uno hace ruido y el otro dice la verdad. La diferencia del pentecostalismo, que tiene que ver justamente también con el don de lengua, ¿sí? Por eso vamos a aclararlo, pero yo quiero detenerme acá en lo que dice el pastor Daniel Nicolás Pastores. Dice: respuesta a una pregunta acerca del don de lenguas que pone al descubierto cómo una postura denominacional expuesta por encima de la misma palabra de Dios. Hoy hay posturas denominacionales que se plantan en un dicho y ahí se quedan. Y no interpretan la palabra, la hermenéutica, que es tan precisa, hermanos, en texto y en contexto, ¿sí? Como lo digo siempre, si yo tomo un texto y lo saco del contexto, lo estoy usando para mi pretexto. Y eso es lo que están haciendo muchos hoy en día, por ganancia deshonesta, por poder, por vanagloria, por un montón de motivos que no vienen al caso, y es importante poder compartir esto que está diciendo el pastor acá. Escuche bien y preste atención a lo que dice el pastor.
Dice, dado que el don de lengua fue dado para la expansión y confirmación del Evangelio, ¿qué propósito tendría en nuestra actualidad? ¿No es cierto? Dice él, porque muchas personas creen esto, ¿no? Y esta pregunta se monta sobre la falsa y antibíblica, escuche bien, presuposición de que la Biblia enseña que las lenguas, la única función que cumplieron es la de la expansión y confirmación del Evangelio. No es así, pero bueno, ahora vamos a ver lo que dice. Y esta falsa presuposición forma parte de toda una tradición denominacional que ignora olímpicamente que las lenguas del capítulo 2 del libro de los Hechos, que vamos a estar leyendo ahora, no tienen absolutamente nada que ver con las lenguas de 1 Corintios, capítulo 14, versículos del 2 al 15. Vaya tomando nota. No es lo mismo lo que dice Hechos 2 que lo que dice 1 Corintios, capítulo 14, versículo del 2 al 5. No son las mismas lenguas, ¿sí? Y ahora lo vamos a estar viendo. Vamos a Hechos capítulo 2, después seguimos leyendo lo que nos dice el pastor acá. Dice, habla sobre la venida del Espíritu Santo. Acá habla sobre el pentecostalismo, ¿sí? En el Pentecostés el Señor envió al Espíritu Santo. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, dice la palabra de Dios, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Estos sí son idiomas, según el Espíritu le daba que hablasen. Si más abajo empezamos a leer todo el contexto, nos vamos a dar cuenta que unos hablaban lenguas de los medos, de los partos, de los elamitas, y ahí nos damos cuenta de que sí, está hablando de idiomas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a volver al escrito del pastor. A ver, dice lo siguiente, estuvimos leyendo el capítulo 2 de Hechos, ¿no? Dice que esta pregunta se monta sobre la falsa y antibíblica presunción de que la Biblia enseña que las lenguas, la única función que cumplieron es la de la expansión y confirmación del Evangelio. Y esta falsa presuposición forma parte de toda una tradición denominacional que ignora olímpicamente que las lenguas del capítulo 2 de los Hechos que estuvimos leyendo recién no tienen absolutamente nada que ver con las que vamos a estar viendo ahora, ¿sí? Porque esas sí son idiomas, las del Hechos capítulo 2. Lo hablo así, hermanos, para que realmente quede claro, ¿sí? Y que no haya confusión, porque acá estamos hablando de doctrina, y esto es muy importante que lo entendamos. Bueno, vamos a leer lo que dice acá el pastor. Porque el que habla en lenguas, acá no lo dice el pastor, sino que lo dice la Biblia, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ya estamos en 1 Corintios capítulo 14, ¿sí? Pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Profetizar es predicar, ¿sí? Habla a los hombres para edificación. Exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, preste atención, el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza o el que predica, quiere decir, edifica la iglesia. Mi función hoy es la de profetizar, predicar. La palabra profética más segura es la Biblia, que alumbra como antorcha en lugar oscuro, amén, a la cual haremos bien en prestar atención en texto y en contexto, para no ser confundidos por aquellos que malinterpretan la palabra. Bueno, vamos a seguir con este tema. Así que quisiera que todos vosotros, decía Pablo, habláis en lengua, pero más que profeticéis, o sea, más que prediquen que la verdad, la verdadera doctrina. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. No está hablando de categorías acá. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bueno, queridos hermanos, a mí me sucedió en una oportunidad, y lo voy a contar como testimonio, para la gloria de Dios, que yo sufrí una persecución por parte de la iglesia a la cual me estaba congregando, ¿sí? Una persecución satánica, porque no eran hermanos entre comillas, ni siquiera primos lejanos. Y entraron en una persecución contra mí, porque yo predicaba la palabra. Era Satanás en la vida de ellos
acosándome permanentemente. Me pasó de todo, pero todo lo que me podía pasar. Venían a mi negocio, me lo maldecían, le decía esto no va a andar. Me maldecían la vida, me pasó de todo, se me voló el techo. Bueno, cosas inauditas, cosas que uno dice, no, no puede ser. Pero si yo buscaba a Dios y me encontré con todos estos endemoniados, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la cuestión es que me voy de esa iglesia. Por supuesto que el pastor me decía, te vas a ir si yo quiero. Esto está pasando en muchas iglesias, tengamos cuidado, no vayamos a cualquier lado porque nos maldicen. Y la maldición cuando la creemos, lamentablemente llega. Cuando estamos vulnerables, llega. ¿Y qué me sucedió? Lo voy a contar para la gloria de Dios y para avalar lo que el pastor dice acá en su palabra. Llego a una iglesia donde una hermana se dio cuenta de mi situación y me dijo, vení. Me puso la mano en el hombro y empezó a hablar en lengua. ¿No? Pero tremendo, yo estaba asustada, no entendía nada, pero empecé a sentir paz. Una paz que hacía rato que no había sentido después de tanta persecución satánica y de tantos hermanos que estaban contra mí. Y al otro día se cortó la persecución. Es más, tal es así que el enemigo me había cortado el agua de mi casa. El agua salía y no llegaba adentro. El agua pasaba por una manguera y no llegaba adentro. Era tremendo, tremendas las cosas que nos pasaron. Mi marido se quedó sin trabajo. Bueno, impresionante, realmente. Y yo sé que hay muchas personas que están padeciendo esto. ¿Por qué? Porque están mal adoctrinados, porque están mal enseñados, porque les hacen creer que no pueden hablar mal del ungido, que no pueden. La Biblia nos manda a decir la verdad. Pablo inclusive dijo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Hoy no se puede hablar de aquellas personas que supuestamente tienen un lugar en el púlpito, pero están enseñando lamentablemente cualquier verdura. Están enseñando otra cosa. Por eso es que quiero dejar en claro esto. Hay lenguas que son lenguas de Dios. Y yo me di cuenta que esta hermana, ¿sí? Porque aunque yo no entendía lo que ella decía, es más, de hecho, yo nunca hablé en lengua y siempre le pedía al Señor, Señor, quiero hablar en lengua porque la hermana fulana habla en lengua, la hermana sultana habla en lengua, y a mí me parecían que ellas eran súper espirituales porque hablaban en lengua y yo no tenía lengua. Y bueno, y el Señor me decía, yo te llené de mi amor, tenés un don que es el don de enseñar. Me decía, no estás viendo lo que tenés, me tenés a mí que soy lo más importante que un don de lengua. Y yo decía, Señor, es cierto, no estoy viendo lo que tengo. Bueno, un día, sin darme cuenta, el Señor me dio lenguas y hablé en lenguas y hablé un ratito. Le digo, pero yo, ¿y esto qué es? No entendía, ¿no? Y le digo, Señor, ¿qué estoy diciendo? Y el Señor me dio la interpretación. Me dijo, estás diciendo, exáltate en mí, exáltate en mí. Y cuando yo hablaba en lengua decía, ay, Señor, gracias, exáltate en mí. Y hoy, bueno, no soy de hablar mucho en lengua, pero sí sé que hay una lengua extraña, que es la lengua de Dios. Y hay lenguas angelicales, dice la palabra de Dios. Vamos a ir finalizando con lo que el pastor dice acá, ¿no? El versículo 2 dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Está diciendo eso? Claro que está diciendo eso. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y aclara además que por cuanto no habla a los hombres, sino a Dios, nadie le entiende. Está más claro que el agua lo que está diciendo este versículo. Nadie le entiende. Yo no entendía a esta hermana, pero por los hechos me di cuenta que era lengua de Dios, porque Satanás dejó de perseguirme a través de esos hermanos. Y dice la palabra de Dios, tus hermanos que te echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, el Señor sí ha glorificado, mas yo me voy a mostrar para alegría tuya. Y ellos van a ser confundidos. Van a ser confundidos todos los que están predicando una doctrina mentirosa, una doctrina de demonios, y están persiguiendo a los hermanos que son más débiles que ellos. Y ellos no les están haciendo mal, al contrario, simplemente están predicando la verdad, pero no quieren que la verdad sea expuesta. ¿Por qué? Porque económicamente no les conviene. Y la vanagloria es grande, entonces, pero nadie le quita la gloria a Dios, hermanos queridos. Bueno, está muy claro, ¿no? Acá que las lenguas que menciona capítulo 2 de Hechos, que son lenguas de idiomas, no son las mismas lenguas que menciona
Primera de Corintios capítulo 14, del 2 al 5. ¿Les ha quedado claro? Bueno, fíjese que dice en el texto, bueno, acá se nos describe una situación donde se nos relata, ¿no?, que en el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, los que estaban ahí junto a los apóstoles comenzaron cada uno a hablar en diferentes idiomas, ¿no? O sea, en el idioma de los que estaban ahí y de los que estaban en Jerusalén, estamos hablando, ¿no? Y esto no tiene absolutamente nada que ver con las lenguas de Primera de Corintios capítulo 14, versículo del 12 en adelante. Bueno, como dice el pastor, la respuesta es obvia. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Los hechos de capítulo 2 eran idiomas de este mundo. Y lo que se menciona en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2, son lenguas que nadie entiende sino solo Dios. Y Dios puede dar interpretación, así como me la dio a mí, se la puede dar a usted, ¿sí? Y es bueno que aquel que habla en lengua dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo interprete lo que está diciendo, porque las lenguas son para la edificación de uno mismo. Acá inclusive cuenta el pastor, lo voy a estar leyendo, bueno, dice lo siguiente: trágicamente para muchos el servilismo, eso es servilismo, a una denominación puede más que verdades tan claramente reveladas que tienen que ver con un precioso don que el Espíritu Santo aún sigue repartiendo para la edificación espiritual de los creyentes. Este servidor, lo dice por él, Daniel Nicolás Pastores, siempre ha estado inmensamente agradecido a Dios por haber recibido hace 40 años algo que ha sido una herramienta poderosa, no solo para mi vida de oración, sino también para mi capacitación teológica. Pues cuando comencé a adentrarme en el estudio teológico, antes de abrir los manuales de teología, pasaba un buen tiempo orando en lenguas para que recién después abrir los manuales de teología. Razones de esa índole son las que llevaron al apóstol Pablo a expresar bajo inspiración divina su deseo de que todos los creyentes recibieran este maravilloso don de lengua. Esto explica también por qué el maligno ha dedicado tanto esfuerzo en tratar de oscurecer el entendimiento de algo que está tan claramente revelado, ¿sí? No podemos malinterpretar la palabra, pero muchos lo hacen. Ya lo dije por qué. Por vanagloria, por ganancia deshonesta, y confunden a muchos, ¿sí? Así que, hermanos queridos, esta es la verdad y no nos dejemos engañar, ¿sí? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Que Dios bendiga a sus preciosas vidas y compartan este vivo, que lamentablemente ahora no sé por qué no nos dejan estar mucho tiempo. 30 días nos dan nada más y los borran. Ya no están como antes los vivos que se podían compartir y que permanecían ahí, los podíamos guardar. Voy a ver si... Yo creo que tengo una cuenta en YouTube, si voy a empezar a ver si hago videos ahí, que ahí sí se pueden guardar. Que Dios bendiga sus preciosas vidas, que tengan paz. Están todos invitados al grupo de estudio de WhatsApp de Misión Cristiana, ¿sí? Es un grupo, estamos ahora enseñando el libro de Romanos, que está muy bueno. Ahí van a poder entender un montón de cosas, que la salvación no se pierde. Van a poder entender que Dios es soberano y que la salvación la decide Él, más allá de que el hombre quiera o no quiera. Muchos dicen el hombre tiene libre albedrío. Sí, para lo único que tiene libre albedrío el hombre es para pecar, pero no tiene libre albedrío para escoger ser salvo, por ejemplo, ¿sí? Una persona que está muerta en sus delitos y pecados no puede elegir ser salvo, a menos que Dios en su infinita misericordia le conceda la gracia de poder serlo. Y muchos malinterpretan la palabra de Dios y lamentablemente están confundidos como, perdón la expresión, como perro en cancha de bocha o como turco en la lebrina, decían algunos, ¿no? Pero es así, es muy triste, ¿no es cierto? Pero hoy se está usando la palabra para provecho y para provecho propio, para vanagloria propia. Que Dios me la bendiga, que tengan paz. Y están invitados también las damas al grupo de mujeres, que también estamos enseñando que solamente hay cosas que nos interesan a nosotras, que los hombres no entienden, que no pueden escuchar y que nos pasan a nosotras y que a veces nos da vergüenza, ¿no es cierto? Hasta compartirlas con nuestros maridos
porque no las entendemos. Bueno, esas cosas son las que Dios revela, ¿sí?, a nosotras, a las mujeres que realmente queremos restaurar nuestro matrimonio. Y bueno, por eso creamos este grupo de mujeres para poder llegar a la raíz del problema y resolver las cuestiones que a veces no entendemos de nuestro hogar. Que Dios las bendiga, hermanos y hermanas, y que tengan paz por sobre todas las cosas. Compartan este vivo porque hay muchas personas confundidas con este tema. Gracias, Pastor Daniel Nicolás Pastore, lo amamos y gracias por enseñarnos la verdad.